Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Epistemología y Educación. Reflexiones para una docencia crítica y transformadora. Un espacio de reflexión sobre los grandes temas que orientan nuestra práctica docente. Mi nombre es Joan Christopher López Aristizábal y en esta ocasión quiero invitarlos a pensar juntos sobre una cuestión fundamental: cómo se construye el conocimiento en la educación y cuál es el papel del docente en ese proceso. Este episodio forma parte del curso Bases Epistemológicas en la Educación, dentro del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc en México, y tiene como propósito analizar cómo la epistemología, esa rama de la filosofía que estudia el conocimiento, se convierte en una herramienta vital para comprender y transformar los procesos educativos. Hoy abordaremos 4 temas centrales que se conectan directamente con nuestra formación como educadores y como investigadores. Primero, la relación entre filosofía y educación. Segundo, la función de la epistemología en la educación. Tercero, las habilidades docentes necesarias para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Y cuarto, los retos actuales de la epistemología en la educación contemporánea. Los invito a escuchar con atención, a reflexionar y sobre todo a conectar estas ideas con su propia experiencia en el aula, porque la epistemología no se queda en la teoría, se vive, se construye y se transforma día a día en la práctica educativa. Tema número 1. Relación entre filosofía y educación. La filosofía y la educación son dos campos que se nutren mutuamente. Desde los tiempos de Sócrates, Platón y Aristóteles se comprendió que educar es enseñar a pensar y que el conocimiento verdadero no se impone, sino que se construye mediante el diálogo y la reflexión. La filosofía nos ofrece las preguntas esenciales. ¿Para qué educamos? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Qué valores deben orientar el conocimiento? Por ejemplo, un docente que adopta una actitud filosófica no se limita a enseñar conceptos, sino que invita a sus estudiantes a cuestionar la realidad. En una clase de historia podría preguntar: ¿qué podemos aprender de los errores del pasado? ¿Por qué algunas decisiones humanas siguen repitiéndose? Este tipo de preguntas transforman el aula en un espacio de pensamiento crítico. La educación deja de ser una transmisión de datos para convertirse en un proceso de búsqueda de sentido. La filosofía, además, ayuda al docente a mirar su práctica con profundidad. Le recuerda que enseñar no es solo cumplir un currículo, sino formar seres humanos libres, capaces de razonar, de convivir y de actuar con responsabilidad ética. En pocas palabras, la filosofía da propósito a la educación, permite que cada acto pedagógico tenga un sentido humano, crítico y reflexivo. Tema número 2. Función de la epistemología en la educación. La epistemología, entendida como la teoría del conocimiento, tiene un papel esencial en la educación. Nos ayuda a comprender cómo se construye el saber, cuáles son sus límites y de qué manera se valida dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un docente con una mirada epistemológica se pregunta constantemente: ¿qué tipo de conocimiento estoy promoviendo? ¿De dónde viene este saber y cómo fue construido? ¿Qué métodos favorecen una comprensión más profunda? Por ejemplo, en una clase de ciencias naturales, en lugar de limitarse a enseñar las leyes de Newton, el profesor puede invitar a sus estudiantes a observar el movimiento de un objeto, formular hipótesis y comprobarlas con un experimento sencillo. De esta manera, el conocimiento deja de ser algo que se recibe para convertirse en algo que se construye y se valida. La epistemología también tiene un impacto directo en la formación profesional docente. Un maestro que entiende cómo se genera el conocimiento puede evaluar con mayor criterio, elegir estrategias más coherentes y fomentar la investigación pedagógica. Además, lo impulsa a cuestionar las prácticas tradicionales, promoviendo una educación más inclusiva, contextualizada
y sensible a la diversidad cultural y social. Podríamos decir que la epistemología actúa como un puente entre la teoría y la práctica educativa, ayudando al docente a enseñar con conciencia y sentido. Tema número 3. Habilidades del docente para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. En el contexto actual, el papel del docente ha cambiado profundamente. Ya no se trata de ser el único poseedor del saber, sino de convertirse en un mediador del conocimiento. El docente epistemológicamente consciente promueve la curiosidad, la duda razonada y la reflexión constante. Entre las habilidades más importantes que debe desarrollar se destacan: primero, fomentar el diálogo. El diálogo permite construir conocimiento de manera colaborativa. Por ejemplo, un profesor puede invitar a los estudiantes a compartir diferentes puntos de vista sobre un problema social, guiándolos para que aprendan a argumentar con respeto y fundamento. Segundo, promover la reflexión y la problematización. Enseñar a pensar es enseñar a preguntar. Un docente que plantea situaciones desafiantes como dilemas éticos o problemas reales de su entorno ayuda a los estudiantes a razonar con profundidad. Tercero, fomentar la ética del conocimiento. La epistemología nos recuerda que aprender no es solo acumular información, sino comprender el impacto de lo que hacemos con ella. Por ejemplo, un docente puede analizar con sus estudiantes cómo las redes sociales influyen en la forma en que percibimos la realidad y qué responsabilidad tenemos al compartir información. Cuarto, estimular la autonomía intelectual. El maestro debe crear oportunidades para que los estudiantes tomen decisiones, se equivoquen y aprendan de sus errores. Un ejemplo es permitir que elijan temas de investigación que les interesen para fortalecer su iniciativa y sentido de pertenencia con el aprendizaje. Estas habilidades convierten el aula en un espacio de diálogo, creatividad y crecimiento. El docente no dicta verdades, sino que acompaña la búsqueda de la verdad. Tema número 4. Retos y desafíos actuales de la epistemología en la educación. En la actualidad, la epistemología enfrenta nuevos desafíos marcados por la globalización, la tecnología y la pluralidad cultural. Uno de los mayores retos es enseñar a los estudiantes a distinguir entre información y conocimiento. Vivimos en la era digital, donde el exceso de datos puede confundir más de lo que aclara. El papel del docente es orientar a sus estudiantes para que aprendan a analizar, contrastar y validar las fuentes de información, desarrollando pensamiento crítico frente a los contenidos digitales. Otro reto es mantener el sentido ético del conocimiento. Educar no solo debe servir para obtener resultados académicos o laborales, sino para formar seres humanos íntegros, capaces de convivir y transformar su entorno con justicia y solidaridad. También debemos afrontar la fragmentación del saber. Con frecuencia, los contenidos escolares se presentan de forma aislada. La epistemología invita a reconstruir los vínculos entre las disciplinas, fomentando un pensamiento más integral y complejo. Y por último, el gran desafío de los educadores es integrar la epistemología en su práctica cotidiana. Esto significa reflexionar sobre el propio quehacer docente, analizar las decisiones pedagógicas y buscar continuamente formas más efectivas y humanas de enseñar. A modo de cierre, podemos afirmar que la epistemología y la filosofía son pilares esenciales en la educación. Nos enseñan que educar no es repetir información, sino construir conocimiento mediante la reflexión, la crítica y el diálogo. El docente que comprende la epistemología se convierte en un agente de transformación, guía la curiosidad, promueve la autonomía y ayuda a sus estudiantes a pensar por sí mismos. En mi experiencia personal, este curso me permitió comprender que enseñar y aprender son procesos recíprocos. Cada clase, cada pregunta y cada reflexión contribuyen a construir no solo saberes, sino también humanidad. Como profesional de la educación, me llevo el compromiso de seguir construyendo una práctica docente basada en la reflexión, la ética y la investigación, porque educar, más que transmitir contenidos,
es inspirar a otros a pensar y transformar su mundo. A continuación, abordo algunas conclusiones sobre los diferentes temas tratados en clase. Primero, documentos sobre corrientes epistemológicas en la educación. Me permito reconocer que todo proceso educativo se apoya en una concepción del conocimiento. Comprender estas corrientes amplía nuestra visión como investigadores y docentes y nos ayuda a fundamentar nuestras decisiones pedagógicas. Segundo, documento sobre la pedagogía emancipadora. Enseñar es un acto de liberación. La educación emancipadora nos recuerda que el diálogo y la reflexión crítica son herramientas poderosas para transformar la realidad y construir sociedades más justas y solidarias. Tercero, documento sobre la epistemología y docencia. Refuerza la idea de que el docente es un investigador de su propia práctica. La epistemología brinda los fundamentos para unir teoría y acción, convirtiendo el aula en un espacio de creación, experimentación y crecimiento humano. Y como frase de cierre, educar no es llenar la mente, sino encender en cada persona la chispa que la invita a pensar y transformar su mundo. Muchas gracias por escuchar.